cubo cubo Sí, de rectángulo, del rectángulo, del rombo, del romboide, del trapecio, del trapezoide. trapezoide. También habla de que el trapezoide, permítame, dice Ujú, deltoides, en caso de los trapezoides deltoides. ujú, También dice, la fórmula se simplifica un poco, pues los dos triángulos resultantes son iguales. ujú, No se puede, nota, perdón, se puede utilizar el procedimiento de dividir un ujú, polígono en triángulos para calcular su área cuando se quiera. La dificul- ujú, la, ficu- la dificultad se encuentra en tener los lados suficientes medidas para hacerlo, algo ujú. así. Sí, y aparte de eso, el tiempo, porque si ustedes pueden, si ustedes se fijan, o a veces encontramos figuras, polígonos irregulares que de repente nos obligan a que dividamos no nomás en dos triángulos, pueden ser en tres y cuatro triángulos, la figura que se nos presenta, y hay que hay que arrastrar el Mm, lápiz, vuelvo a repetir, este, y hacer cada uno de los ejercicios que nos está con cada uno de los triángulos para luego sumar y sacar el área total de ese polígono regular. Si sí, ustedes se fijan, los procedimientos son sencillos. El asunto es que en ocasiones nuestras, los ejercicios que se nos presentan o sí, los problemas que vemos en algunos libros o en algunas páginas de internet o que buscamos, nos presentan ejercicios muy diferentes a la, a lo que pudiéramos considerar sencillo, ¿no? sí, Entonces, tenemos que realizar otras operaciones para poder encontrar el área de la figura. Este, porque no siempre pues vamos a tener a la mano ejercicios sencillitos como es lado por lado, base por altura, ¿no? A veces nos ponen de otra manera o nos eh, interrogan en el problema o en el ejercicio que se nos está presentando de una manera diferente. Entonces tenemos que proceder con con ayuda de otros conocimientos que ya tenemos desde métodos. tiempo, ¿sí? Entonces Sí, por eso es importante que nosotros consideremos que no todo va a ser facilito sí, y que tenemos que utilizar otras operaciones, ¿sí? Tenemos que hacer otros procedimientos, otros procesos o utilizar otras estrategias para calcular el área de ese cuadrilátero. ¿Sí? sí, Les comentaba también en la sesión anterior que el triángulo y el cuadrilátero van así como medios empataditos, porque con ayuda del triángulo podemos resolver problemas relacionados con el área de un cuadrilátero, como nos acaba de comentar la compañera Rosa. Entonces, por eso va a ser también importante que reconozcamos o recordemos la fórmula para calcular el área de un triángulo. Se fijan cómo sí, en los cuadriláteros hay hasta cuatro o cinco fórmulas o procedimientos para resolver según el cuadrilátero de que se trate. Sin embargo, para lo que es el triángulo, es una fórmula única, base ¿sí? por sí, altura Base por altura sobre dos. dividido Ujú, entre dos, ¿sí? Entonces, sí, por eso es importante que recordemos esas fórmulas. sí, Bien, entonces, pues vamos viendo, ¿no? ¿Qué encontraron? ¿Cuál es el perímetro? ¿Cuál es la manera en cómo calculamos el perímetro de un cuadrado? Que fue lo que estuvimos hablando, platicando en la sesión ujú, anterior, ¿verdad? A ver, sí. Rosa, coméntenos lo del cuadrado. Lo del cuadrado. Ujú, Bien, pues lo que estuvimos viendo es que para conocer el perímetro, que viene a ser la medida del contorno, ujú, sería sumar, puede ser de dos maneras, sumar los cuatro lados que forman ese cuadrado, o también sería, no, pues el perímetro sería así, o la medida, multiplicarla por cuatro, bueno, una para el medida. perímetro.
Y Ujú. el área, y para calcular el área, Para calcular el área, teniendo las medidas de dos lados, se multiplica un lado base por el ujú, Lado lado por lado, altura y entonces ya tendremos lado por lado, al cuadrado. tendríamos la superficie. Ejemplo, si mide 3 centímetros por lado, multiplicamos 3 centímetros de un lado por los 3 del otro y el área total sería 9 centímetros cuadrados. ok. Así como decía alguien ahí que habló L al cuadrado o 3 al cuadrado, ¿verdad? Sí, Eso sí, es lo que habíamos comentado. Muy bien. sí. Este, entonces, ¿y qué nos dice en este caso, Jaime, con la cuestión de otro cuadrilátero? Pues están varios cuadriláteros, maestro. Tengo el Pues rombo, el rectángulo, vamos. el rectángulo, que yo te había sacado. Pues el rectángulo básicamente es igual que el cuadrado, nomás que es base por, o sea, si quiero sacar el perímetro, pues es base por altura, por dos, en este caso sería el diámetro, el perímetro, y Ujú. la, y el área, pues sería base por altura únicamente y sería el perímetro cuadrado. Base Digo, por altura sería el área, sería el perdón, área. exactamente. Base por altura sería el área, ¿verdad? Sí. Eso Y sería el una, perímetro, pues podrían ser así como nos dijo La suma, Rosa, la medida de los de cuatro los- lados, la suma de o sus lados. base más altura, también podrían Ujú. ser, ¿verdad? exacto, O L más L más L más L, que son los cuatro lados Cuatro también, lados. ¿verdad? exacto. Aunque también a veces de repente nos aparecen otras maneras, como por ejemplo, el perímetro es 2 por B más H. Por eso Sí. sumamos la base y la altura y la multiplicamos por 2 y ya podemos también calcular el perímetro. Sí, Porque si se fijan, son dos bases y dos alturas. ujú, Dos, base por altura. No, o sea, son dos bases Ujú, y dos alturas. ujú, Entonces, pudiera ser 2 por, y luego Base, entre paréntesis describimos base más altura. O sea, ujú. sumamos base más a la altura y luego la multiplicamos por 2 y ese podría ser también la manera de encontrar un perímetro. Ahorita les voy a enviar esa información que yo tengo, pero nada más para que la comparen, ¿sí? Ahorita nomás. Y la altura, pues así como, perdón, el área, así como nos dijo Jaime, ¿no? Base por altura, ¿sí? ujú, Lo que mide una base por lo que mide la altura. Porque recuerden, el perímetro, que es la suma de los lados del contorno de la figura, tiene una sola dimensión, que es la longitud, ¿de acuerdo? sí, Sí. sí, Y el área maneja dos dimensiones, lo que es lo largo y lo alto, O lo ancho. o lo largo y lo ancho, ¿sí? Como ustedes se les haga más fácil mencionarlo. Puede ser sí, la base por la altura o largo por alto o largo por ancho. Ahí está bien, no hay problema. Y entonces ahí con el área nosotros vamos a encontrar dos dimensiones, ¿sí? Y por eso es el numerito 2 pequeño que se coloca en la parte superior derecha de las unidades de medida, ujú, unidades al cuadrado, Al cuadrado. ¿sí? Por eso son dos dimensiones. sí. Ok. Ahora, a ver, María, ¿encontró usted la información del rombo? El rombo, Ujú. pues, Sí la encontró o díganos lo que usted tenga, díganos lo que usted consiguió, lo que usted obtuvo. pues son cuadriláteros que tiene cuatro lados iguales, pero no forman ángulos rectos, Ok. ¿verdad? Ujú, sí, pero ahora lo que queremos es un procedimiento para calcular el perímetro y el área del rombo.
y es igual como los otros cuadriláteros. Para sacar el perímetro, pues es Ujú. sumar lado más lado más lado más lado. Ok. Y En este caso, ujú, sí. para sacar el área, pues también así como es para el cuadrado, ¿no? Es base por altura al cuadrado, será el área. Mm, bueno, Tomando como base, pues, uno de sus lados, porque tiene dos lados iguales y dos desiguales, el rombo. el rombo. El perímetro es fácil, pero el área, me El, ro- imagino que el, e- el rombo tiene cuatro lados iguales. El rombo es Recuerde un la cuadrado nada información. más volteado, por Tiene así decirlo. cuatro lados iguales. el rombo, El rombo es cualquier paralelogramo que tenga sus cuatro lados iguales. ujú, Un rombo. pero no forman ángulos rectos. O sea, Ah, los ángulos exactamente. están. Sí, no. Ajá, no. Ujú, Entonces, pero tiene sus cuatro lados iguales, por eso es L más L más L más L, igual que el los demás, perímetro, pero aquí igual que también los demás. como el cuadrado podría ser 4 por L. Ujú, Ese sería el perímetro. y su, Pero para calcular el área ya tiene otras elementos. es No va a base por ser, altura por dos veces. no, porque base por altura sobre 2, esa es la fórmula para el área de los triángulos, No, ¿eh? dos por base por altura, entre paréntesis, base por altura. ¿Será el área? No, porque eso hablamos hablando del perímetro del rectángulo. Ujú. A ver, del perímetro no hay ningún problema. A la confusión que usted tiene es para el área del rombo. Para el área del rombo. Ok. A ver, Jaime, ¿tiene usted la fórmula para calcular el área del rombo? Sí, profesor, tengo el área del rombo, dice diagonal mayor por diagonal menor, entre dos. Ok. Ujú, Ese La es, diagonal prácticamente viene a ser la medida de un extremo a otro, la parte mayor, y la parte menor, digo, sí, la parte mayor, la más alta, ujú, la diagonal mayor y la diagonal menor, que se representa con la D mayúscula y la D minúscula. ok. Es, área Son es igual las dos diagonales, las dos líneas que van de un vértice al a otro vértice, al vértice de la parte alta, vamos a decirlo así, era al la mayor. vértice opuesto. Ujú. ujú. Sí, Diagonal mayor sobre diagonal menor. No, no, no. Por diagonal. Por, La diagonal mayor es la que va del De la- vértice, de un vértice al frente, al Ujú. opuesto, tanto de vertical como horizontal. sí. La diagonal mayor va de norte a sur o de arriba hacia abajo, vamos, ujú, y la diagonal menor es la que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, según ustedes lo consideren, ujú, ¿sí? Esas sí. son las diagonales. Tardes, llegué tarde. Una disculpa. No, no se preocupe. Ya luego me dice de quién se trata para ponerle su asistencia. Sí, maestro. Entonces, como nos comenta Jaime, la fórmula o el procedimiento para resolver o encontrar o calcular el área de un rombo, según lo que nos apareció en la información, es diagonal mayor que está representada por la D mayúscula Ujú, por sí, diagonal menor que está representada por la D minúscula entre dos, entre dos. ¿sí? Sí. Ok. Ese es el procedimiento que de manera automática nos dan a conocer para resolver o encontrar El el área área. de un rombo. Ujú. Así ¿Sí? es. Ok. Del romboide. ¿Será Sí. igual? Muy bien. Rosa, ¿quién llegó, eh? ¿Quién se conectó ahorita apenas? Bueno. El área de, Graciela Morales, maestro. Ah, Graciela. Muy bien, Graciela, gracias. del área del Ya, romboide, maestro. el perímetro. Perímetro. Ay, lo del perímetro vendría a ser la medida de alrededor. Sí, ujú, de los cuatro lados. Ujú. Y el área, ¿le digo del área? Sí, claro, también Ah, dígamelo. bueno,
Dice, un romboide tiene la misma fórmula para su área que un rectángulo. Es un paralelogramo. Ujú, porque se puede convertir en un rectángulo fácilmente. Solo hay Ujú, que tener en cuenta que la altura del romboide no es la medida de uno de sus lados, sino la distancia perpendicular de un lado hasta el vértice opuesto. ujú, En el rectángulo, su altura coincide con la medida de uno de sus lados, pero en el romboide no, pues ujú. sus ángulos no son rectos. Por eso su fórmula es base por altura, Ok. Que es semejante a la del a rectángulo. la, a la del rectángulo. Si ustedes observan, si tienen la figura del romboide y ven la línea que está marcándose como altura en esa información que ustedes tienen, hacia el lado izquierdo se queda un triángulo lo movemos ese triángulo hacia el extremo donde está cortado, hagan de cuenta que lo vamos a completar y se va a transformar en un Ajá. rectángulo. Ajá. ¿Sí? Por eso lo consideran, o más bien se considera que las fórmulas, tanto del perímetro como del área de un romboide, son semejantes Sí. a las de un rectángulo. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, la altura, cuando nosotros vayamos a calcular el área de un romboide, perdón, tenemos que marcar la altura que debe de ir Vértice. del vértice al, superior del vértice superior a la base. Sí. al lado opuesto o a la Al base, lado si lo quieren opuesto. Ajá, mencionar. ¿Sí? ok, Esa sería la altura. Y ya, sí, pues ya tendríamos cuánto mide, si nos dan la altura y ya sabemos cuánto mide la base, pues sacamos nuestra área, obtenemos nuestra área. ¿Sí? sí, Recuerden, La área. el área el resultado debe de ser con unidades cuadradas, ¿eh? Porque son mm, dos dimensiones en el área. sí, El perímetro mantiene una sola dimensión, que es la longitud. ¿Estamos? sí, Ok. Si ustedes se están fijando, para el perímetro es la suma. Puede ser Ujú. la suma o puede ser la suma abreviada, que vienen siendo los cuatro lados por lo que mide un lado. ¿Sí? Que nos da la multiplicación 4 por L. En el caso sí, del cuadrado y en el caso del rombo. sí, ¿De porque vendría acuerdo? a ser los dos, si son regulares, puede ser la medida de los dos lados largos, bueno, un lado al cuadrado, Está en el perímetro, ¿ah? en Perdón, el ¿está con el perímetro, rectángulo o está con el cuadrado? con Con el rectángulo. el romboide. ¿No? Con el Perdón. romboide. Ok. Sí, por eso le digo que en el caso del romboide, como es sus cuatro lados iguales, Ujú, está semejante también para el perímetro con ujú, el cuadrado, ¿sí? sí, 4 por L. Se sí, cambia o es diferente la fórmula para calcular el área de los dos. No son, ya ahí no se da la igualdad, no se ujú, presenta la misma fórmula, ¿de acuerdo? sí, Ok. de acuerdo. Entonces, vamos con el trapecio. Trapecio, ahí tenemos, ustedes ya tienen sus fórmulas para tanto el perímetro como para el área. Ujú. A ver, Rosa, ¿qué nos dice Rosa? Del trapecio, Ujú, pues el perímetro sería igual la medida de los lados de alrededor y el área, dice, dice, consideramos sus dos lados paralelos como sus bases, ujú, utilizando los conceptos explicados para el rectángulo y el romboide. Observamos que la línea que corta el trapecio por la mitad es la media de la longitud de sus bases y la altura en esa zona provoca algo similar a lo que sucede con el romboide, donde se forma un rectángulo. ujú, Por eso su fórmula es altura por la media de la base ujú.
O sea, la diagonal mayor más diagonal menor sobre 2. Ujú. Ok, entonces sería, estamos hablando de una base que es más grande que la otra, ¿verdad? Sí, Que es sí es sería más grande que la otra. la base mayor y la base más chica menor. Ujú. Multiplicados por la altura. Sí, sería altura por la media de la base. Ujú. Que bien podría ser base más base sobre 2 por altura. O bien Ujú. podría ser base mayor más base menor por altura entre 2. Sí, base mayor, sí, Más base menor por altura. más base menor por altura Entre 2. sobre 2. Aunque también, así como usted nos dijo, la media de las dos bases, perdón, la La media de la base. suma de las dos bases multiplicada por la altura. Al decir la media, quiere decir que vamos a dividir entre 2 o le vamos a obtener la mitad a esa suma. Y ahí obtendríamos dos ángulos rectos al dividir Sí, sí, y sí, sí. ya de ahí se multiplica así Sí, la media mm, de las bases por la altura ok. Sí, o sobre sea, 2. ajá, podría estar separada esa suma dividida entre 2 y luego multiplicado por la altura, o bien sobre una línea de fracción, base mayor más base menor por altura entre 2, Sí, así cualquiera la de los tengo. dos. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Ok, entonces miren, ahorita les voy a enviar yo la información y ya nomás ¿cómo se puede decir? Para complementarla, porque al fin de cuentas, ustedes ya tienen ustedes ahí la información. Nada más es para complementarla. La acabo de mandar al grupo de geometría, ¿eh? Ah, está bien, gracias. Si ustedes se fijan, es casi la misma información. Por ahí alguien me envió un dato y a lo mejor fuimos a la misma página, ¿sí? Ahí tengo 5 figuras yo en mi investigación, dice cuadrado, rectángulo, rombo, romboide y trapecio, Ujú. ¿sí? Entonces, para el perímetro tenemos, las primeras 4 están semejantes. La del trapecio nada más lo que marca es ahí, por ejemplo, perímetro es igual a base mayor más base menor más el lado que está inclinado más la altura, pero es la suma de sus 4 lados, a fin de cuentas. ¿Sí? Y el área es base mayor más base menor por altura entre 2 y que no tiene nada de diferente a lo que ustedes comentaron. Sí, a lo mejor, la manera de colocar o de poner las operaciones, en el caso del trapecio, y luego obtener la mitad o la media de todas las operaciones, pues entonces eso quiere decir que es el mismo proceso. Nada más son maneras diferentes de llevar a cabo las operaciones, ¿verdad? Ujú. Porque así como aparece ahí conmigo, área es igual a base mayor más base menor por altura entre 2, ustedes pueden tener entre paréntesis base mayor más base menor entre 2 y afuera por altura, que no tiene ningún problema, ¿sí? Sacarla, Sí. así como dice su compañera, la media de las dos bases, sumándolas y luego por la altura, que es procedimiento con el cual nos va a ayudar a obtener o hacer el cálculo para esas áreas, en el caso del trapecio, ¿sí? Entonces, así está la información. Creo que no tenemos mucho problema en ese sentido. Trabajamos, lo hicimos y ahora lo que vamos a tratar es de usar, pero resolviendo unos ejercicios que ahorita les voy a compartir en en el grupo para que ustedes pues practiquemos, al menos
con un, con un solo mire, ya no lo pusieron aquí en pantalla. Sí. Entonces, tenemos, vean ahí, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, y al final, en la parte baja de nuestra hoja o nuestra página o el archivo, tenemos el trapecio. ¿Sí? Ujú. Más faltaría que lo movieran para que lo viéramos todos. Maestro, Ujú. no se alcanza a ver el trapecio No, ahí, como usted dice, pero ya lo estoy viendo en el en chat, el, sí, en el WhatsApp. Sí, pero en aquí el WhatsApp. no han bajado nada. Este, nada más estaba notando que ahí hay una fórmula que nos dijo, ay, no me acuerdo quién, Rosa. Ujú. creo que la señora Rosa. Ella nos hablaba de una base Mayor mayor más una base menor. por Ujú. altura. Todo eso sumado por la altura sobre 2. Y Sí. aquí en la fórmula puede confundir porque dice base más base por altura, o sea, la base menor por la altura. Le falta Ujú. un paréntesis, ¿no? Sí, No. Eso, por eso eso, les digo, eso es por eso todo. les digo, puede haber esa manera de escribirse, base menor más, perdón, base mayor más base menor entre dos, y todo eso incluido en un paréntesis Sí, para que por la no altura. confunda. Mire, lo que Sí, pasa es que en ocasiones el paréntesis está separando, pero el punto significa por. sí. No, le entiendo lo que me dice Mari, no, Graciela, ¿verdad? Pero también aquí primero se tiene que realizar la suma, Nos ¿verdad? dice, lo que nos dice Graciela, no, qué bueno que lo notó. Aquí la cuestión es, por ejemplo, que de acuerdo a la jerarquía, Ah, eso es, de acuerdo a la jerarquía, ¿sí? de los signos, Tendría que hacerse primero las operaciones. las operaciones que hubiera dentro de un paréntesis, Sí, ¿sí? para terminar así. Así es. No tenemos paréntesis, pero en este caso pudiéramos colocarle arriba a la fórmula que yo puse ahí, porque vean que no todo en el internet está bien expresado, ¿sí? Ahí tendría que estar, primeramente, como les comentaba, dentro de un paréntesis, la base mayor con la base menor. Así es. Y fuera del paréntesis, por altura. ¿De acuerdo? Sí, Correcto. de acuerdo. Y aquí la fórmula que aparece, esa que yo les estoy compartiendo, está corrida Sí, la operación. B base mayor más base menor por altura. Está corridita. y todo entre dos. Y todo entre dos. Porque Está pueden bien. encontrarla. Ahora ustedes, con el conocimiento, pueden decir, a ver, pero aquí se supone que la jerarquía de las operaciones es primero, Primero, en este caso, la multiplicación. Sí, pero como no está dentro de un paréntesis, sí, por eso ahí está es como la simple y duda. sencillamente una manera de expresar. Si ustedes la quieren corregir, si ustedes la quieren dejar de manera que lo entiendan mejor, cuando ya impriman si lo van a imprimir, y si no, también no hay problema, ustedes deben de pensar, primero tengo que realizar la suma, pero voy a ponerla dentro de un paréntesis, porque primero se ejecuta lo que hay dentro de un paréntesis y Ujú. después que estén sueltas. Entonces, por eso yo les expresaba hace rato que puede aparecer la fórmula del área de un trapecio, base mayor más base menor, entre dos y todo dentro de un paréntesis. Ajá. Y luego por H o por la altura. ¿Se acuerdan que se los dije? Sí, porque primero se tienen que sumar las medidas de las dos bases, ¿verdad? Exactamente. Y luego multiplicar por la altura. Ándele, Y suponiendo después dividirlo. y después dividirla. Ahí sí,
¿sí? Esa del área A Porque más se B. forman dos triángulos, por eso se divide, porque son, o sea, al dividirlos son dos figuras. Ujú, ujú, exactamente. Entonces, por eso es es base el asunto que ustedes reflexionen al respecto. Yo lo saqué así porque dije, a ver si se fijan en conocimiento en el caso de aritmética, en aritmética, desde que empezamos a trabajar, luego nos dicen, para realizar las operaciones, hay una jerarquización. Habla de exponentes, habla de raíces cuadradas, habla de multiplicaciones, habla de suma, o sea, llevan un orden, ¿sí? Sí, Sí, y es como una jerarquía eso. Exactamente. Entonces, por eso, aquí qué bueno que hizo el comentario. Lo único que sucede ahí es que como no hay nada dentro de un paréntesis, vamos a hacer la operación así corridita. Base mayor más base menor, 3. Por altura 2, 6. Entre 2, Tres. 3. Ese es el área. Así Ujú. nada más. Pero como les comento, si quieren hacerlo más entendible y que quede bien reflexionado esa fórmula, puede aparecer base mayor más base menor entre 2, porque sería una sola operación. De acuerdo a lo que nos dijo la compañera, es la media de la suma de las bases, de la medida de las bases. Y todo eso es una sola expresión, ¿de acuerdo? Por mm, la altura o por la medida de la altura, ¿sí? Ok. Entonces, primero vamos a sumar las bases, las vamos a dividir y luego multiplicamos por la altura. Pero si ustedes quieren hacer todo corridito, tendremos que comprobarlo, ¿verdad? Entonces, sí, es importante, fue muy buena el comentario que hizo su compañera en ese sentido. ¿Por qué? Porque se fijó en que, y recordó más bien, que hay una jerarquización en el momento de realizar las operaciones. ¿Sí? sí, Ok. Entonces, qué bien, eso nos da pues pie a que se hagan los comentarios y a que nos eh, lo entendamos y comprendamos, más bien lo comprendamos mejor, sí. ¿de acuerdo? Maestro, como nos había dicho que investigamos las formas que podríamos encontrar el área, pues también se puede encontrar como el rombo, si lo dividimos en los cuatro, con las dos diagonales, forman cuatro triángulos rectángulos, porque Ujú, son cuatro ángulos rectos. sí, Sacando el área de cada triángulo o multiplicando el área de un triángulo por dos y el otro triángulo por dos y sumando sacamos el las área áreas de total, los cuatro triángulos o de las dos triángulos ya completos, ya sería el área del rombo, el área total, el área total. ujú, Sí, sería la otra forma de encontrar el área, sí, ¿verdad? ujú, sí, sí está bien, o sea, eso también usted lo está reflexionando, porque Sí. ya comentamos anteriormente eh, imagínense ustedes, me voy a hacer un paréntesis, imagínense ustedes que no conociéramos una fórmula del rombo para calcular su área. Ujú, Pero al momento de que nos digan, a ver, tienes este rombo y no nos ponen las diagonales, no nos ponen las diagonales. Entonces dice, a ver, pero no tienes un procedimiento, ¿qué vas a hacer? Y ahí caemos a lo que usted acaba de decir. Pues yo agarro mis líneas, agarro los vértices, uno opuesto y el otro enfrente, lo divido y digo, aquí hay cuatro triángulos. ujú, Y sin necesidad agarro mi regla y digo, este lado mide tanto y así, y empiezo a hacer los procedimientos conociendo la fórmula del rectángulo, base por altura entre dos. ujú. Y como Así. son semejantes, pues nada más es multiplicar lo de un solo triángulo por dos y el otro otra vez por dos y sumando los resultados. Entonces, Sí, fíjese cómo en la reflexión de este tipo de procesos, nosotros estamos encontrando uno que podemos proponerle a los demás en caso de que no tuviéramos una fórmula, sí. ¿verdad?
Y luego, si ustedes se fijan, en esa misma reflexión y en su material que tienen del rombo, si yo tomo un triangulito, luego digo, ah, ese es un triángulo rectángulo, se relaciona con el teorema de Pitágoras. Y yo puedo ayudarme con eso para encontrar la medida de un lado. Entonces tengo que irme para recordar la fórmula, ¿sí? Del teorema de Pitágoras. Claro, teniendo pues por ahí resguardadito en mi memoria todo ese conocimiento. O sea, muchas cosas de lo que ustedes están comentando y lo que estamos platicando aquí ahorita con base al comentario que hace la compañera Rosa, este, tienen mucho que ver con otros aspectos de matemáticas y que con el ejercicio o con los ejercicios que de repente nos encontramos, tenemos que darles una desempolvada a esos conocimientos para poder encontrar lo que se nos pide en el problema que tenemos o que estamos atendiendo o estamos tratando de resolver. ¿De Sí, acuerdo? ¿Qué tal, por ejemplo, que de repente tengamos que sacar una raíz cuadrada o resolver sacar el resultado de una raíz cuadrada? ¿Sí? Entonces, concuerdo yo con un comentario que hicieron en días anteriores, de que es necesario tener una base más o menos sólida en cuanto a aritmética y a las operaciones que nosotros practicamos. Si se recuerdan, cuando en nuestra época en primaria hacíamos exámenes y que esos exámenes nada más eran cada semestre, nos daban un montón de conocimientos y nos hacían un examen semestral y luego hasta nos ponían a 2 hojas o 2 páginas del examen ay, con sí, la palabra mecanizaciones. sí, Y luego decían, mecanizaciones. Pues eran las cuentas, era mecánico, era el practicar las operaciones. sí, ¿Se acuerdan? sí, Y sí, nos sí. ponían 5 sumas, 5 restas, 5 multiplicaciones, 5 divisiones, y luego nos ponían los quebrados, y luego resta de Las quebrados, suma de... raíces. No, 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 o sea, Y un todo es... problema que tuviera todas las operaciones. Sí, o sea, nos Terrible. ponían esas mecanizaciones y había que resolverlas porque se nos estaba pidiendo, Sí, ¿verdad? E incluso había hasta maestros que nos decían, ahora vamos acá a hacer cálculo mental. Y a fulano de tal, ya, ponte de pie ahí, porque nos ponían de pie, ¿se acuerdan? A Sí. ver, 17 por 5 y luego más tanto, menos esto. ¿Y qué hacíamos? Pues nos hacíamos bolas, ¿eh? Porque al a final, reflexionar y contestar rápido. exactamente. Entonces, era una manera tan, bueno, en ese tiempo pues se consideraba tan práctica, vamos a ponerle entre comillas, para que nosotros, alumnos de esos maestros, eh, echáramos a andar nuestro mecanismo lógico matemático, ¿sí? Y de práctica Mecanización. de operaciones y todo eso. Era como en español. A ver, vamos a ver, lectura de velocidad. A ver cuántas palabras leía uno en un minuto. Así, ¿se acuerdan? Quienes hayan tenido esa fortuna de hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí es importante que todos esos conocimientos que tenemos por ahí resguardados en nuestro cerebro, nuestra experiencia, porque acuérdense, la experiencia nuestro conocimiento va pegado a la experiencia y lo utilizamos. ¿Sí? Entonces, es básico que tengamos conocimientos de aritmética para poder nosotros resolver algunos ejercicios o algunas cuestiones prácticas que se nos van presentando. Y no porque estemos en el curso de elementos matemáticos del SWAM, no, sino porque en la vida diaria los Vemos tenemos que sacar, matemáticas. sí, los tenemos que sacar, los tenemos que utilizar y ni modo, es así, ¿verdad? Entonces, Maestro, sí, le quiero hacer una pregunta, a ver si a estoy ver, bien.
Usted pregunte. Entonces, si trazamos una diagonal de vértice a vértice de un romboide y podemos calcular entonces ya el área con el teorema de Pitágoras, que sería cateto opuesto, cateto adyacente sobre Sí, cateto opuesto por usted hipotenusa. puede decir la fórmula. C al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. Ajá, Es la suma. O si lo quiere poner más elegante, luego dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si le quiere poner más elegante. ok. ¿Sí? O sea, Entonces, todo depende de cómo lo haya aprendido, ¿no? sí, Porque a veces le ponemos un poco de chanfle o de jiribilla a nosotros, ¿no? Entonces aquí el asunto es eso. Si usted sabe que la hipotenusa, el cuadrado de ese lado es la suma del cuadrado de de los otros dos lados del triángulo, pues con eso va a resolver usted muchas cosas, pero no tendría caso meterse en Honduras. Ah, eso si no conociera usted o alguno de los lados, la medida de algunos de los lados. ah, ya, Pero si en el problema que le están presentando aparece las el resto medidas de de los la datos. altura y de los lados, pues nada más hágalo con la fórmula del triángulo Ah, y sí, ya lo entendí. sume las áreas y ya saca el área total del trapecio, del romboide, ¿sí? Gracias, Eso, maestro. eso en el caso de que no existieran fórmulas para encontrar o procedimientos para calcular eh, el área de cuadriláteros, en caso. Pero como ya nos hacen la vida un poco más fácil, pues tuvimos que aprender esas Tenemos fórmula. fórmulas, Ujú. ¿verdad? Y eso es, ay, es que las fórmulas no son más que las maneras de resolver para encontrar más fácil, son los caminitos más sencillitos, vamos por decirlo así, para calcular ciertos resultados, o encontrar ciertos resultados de problemas que se nos dan. Sí. Entonces, ahorita, ahorita les voy a compartir, híjole, nomás que ¿saben qué? No, a ver, dejen ver si Cálculo de perímetro circunferencia. no lo mandé. Este, yo tengo un problema con mi teléfono que no puedo leer no puedo leer el, por ahí que aparece un QR del WhatsApp para poder mandar a hacer llegar documentos por medio del WhatsApp, pero voy a enviarlo al correo del SWAM para que ellos nos ayuden a proyectarlo y ya luego nos lo manden al grupo, ¿sí? Ahorita con lo de la tecnología, esto está más sencillo, ¿de acuerdo? Permítanme, son las 11:49, denme unos 5 minutitos y ahorita Sí, maestro. se los envío a los compañeros Sí. por medio del correo. Sé que apenas eh, lo, lo acomodé ese trabajo, ese ejercicio, es una sola hojita, pero ahí vamos a checar nosotros lo que les estoy comentando, de que vamos a desempolvar nuestros conocimientos. Como la fórmula del área del trapezoide, profe, Ujú. tiene, tiene área del triángulo uno más el área del triángulo 2. Si lo triangulamos, Sí, o sea, es lo que le ¿verdad? digo. Dice ahí que con esa fórmula podemos hacerlo, también facilitar encontrar los resultados. Sí, sí, o sea, es lo que le digo. De esa manera,
Mientras que hace eso. A ver, déjame ver. Swam. Ok. Nada más le voy a poner ejercicio. Sí, es eso, precisamente, como le digo. Eh, Incluso si un cuadrado no tuviéramos la fórmula para el cuadrado, pues también sacaríamos por medio de triángulos, ¿verdad? Sí. Sí. Mm, mm, mm. Cinco, cinco, 105. Mm, mm. Ya lo envié. Es que lo tengo en la computadora y no lo envié. Y es que le hago el procedimiento, aquí hago el ejercicio o recupero la información y luego se la envío a uno de mis hijos a su correo y ellos me hacen el favor de, ellos me hacen el favor Y yo le tomo de foto pasarlo. y lo mando al WhatsApp. Ujú. Una lección. Se lo mandé a Claudia, lo mandé ahí está, lo mandé ¿Entiende? al correo del SWAM y ya Claudia y Ya, sus compañeros nos hicieron el favor de compartirlo en el grupo. ya, maestro, ya nos enviaron. Ahí está, Pues sí, y nos lo están proyectando aquí en la pantalla. Y ¿Sí lo ven? Ya lo encontraron? sí. tenemos, sí. Ok. Lo tenemos tanto en el grupo como en Sí, pantalla. está en la pantalla, maestro. Ok. Y dice ejercicios para el cálculo de perímetro y área de un cuadrado. Dice perdón, ahí vienen 7 ejercicios, ¿sí? El primero dice, halla el perímetro y el área de un cuadrado de 3 metros de lado. Imagínense un cuadradote, ¿verdad? 3 metros. 2 dice, halla el perímetro y el área de un cuadrado de 11.3 metros de lado. 3 averigua el área de un cuadrado cuyo perímetro mide 29.2 centímetros. 4 halla el lado de un cuadrado cuya superficie mide 6.25 centímetros cuadrados. 5 halla el perímetro de un cuadrado cuya superficie mide 10.24 centímetros cuadrados. 6 halla el lado de un cuadrado cuyo perímetro mide 34 metros. Y por último dice el 7, la diagonal de un cuadrado mide 9 metros. Calcula su área. Aquí tenemos que hacer las operaciones a la inversa. Bueno, tendríamos que empezar a reflexionar sobre cuál sería el proceso o el Ujú. procedimiento para encontrar lo que nos pide cada uno de los ejercicios. Por Ah, eso es importante que nosotros tengamos ahí a la mano las fórmulas
para ir viendo, a ver, qué es lo que me aparece aquí y qué es lo que quiero encontrar o qué es lo que me piden en ese ejercicio que yo encuentre, ¿sí? Entonces, léanlos y obviamente pues vamos a empezar a resolver los ejercicios para tratar de calcular lo que nos están solicitando en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? La 1 y la 2 están papitas, pero las otras no. Sí, Están, por están eso papitas. comenté que ahí hay que razonarlo de lo que las fórmulas que tenemos para poderlo aplicar aquí a la inversa, yo digo. Pues No sé, más no que sé. inversa es ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué procedimiento tenemos o qué caminito debemos seguir para encontrar lo que nos pide cada ejercicio o para Ujú, calcular lo que nos pide cada ejercicio? No, ujú, no, quizá no sea la inversa, sino ver qué es lo que me piden, qué Sí, hacer, sería, ¿sí? si están pidiendo el perímetro de un cuadrado, sabemos que el cuadrado tiene 4 lados y un lado mide 3 metros, podemos multiplicar el 3 metros por 4 lados, que nos da un total de 4 metros de perímetro. Perímetro igual a 12 metros. 12 metros, Ujú. Y el porque área esa es la... multiplicar Ujú. lado por lado, que sería 3 por 3. Nomás que yo lo había puesto en centímetros ese. Ah, 3 no, por 3. pero aquí no están manejando en metros, o sea, esa es la unidad de medida que Ajá. están pidiendo, están Sí, utilizando. está viendo, nomás cambia la medida. 3 Ujú. por 3 9. Serían 9 metros de área. Área igual a 9 metros Cuadrados, acuérdense, cuadrados. porque tenemos Sí. que El utilizar 2 las tiene que estar ahí un dimensiones. metro cuadrado, ¿verdad? Metros Exactamente. cuadrados. Si es perímetro, sería nada más metros. Metros. Y si es área, 9 metros cuadrados. Serían metros cuadrados, dependiendo de la cantidad que resulte. La 2 área. Y hagan sus operaciones, ¿eh? No se vayan a su calculadora. Sí, le Arra- estamos haciendo. arrastren el lápiz. Sí, O sea, importante. practiquen sus operaciones. ¿De echar a acuerdo? andar el cerebro, yo digo. once Sí, o sea, el punto asunto tres es ese de que hay que hacer que funcionen nuestras neuronas, ¿eh? Como Sí, dice alguien, la 1 y la 2 están papitas, como dice la chaviza últimamente, ¿ah? Está sí, facilito, están fáciles. está fácil, ¿verdad? Pero, o sea, fácil en el sentido de que como ya tengo una fórmula, pues el caminito está sencillo, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, ¿eh? Pues sí, o sea, por lo que me Bueno, están... Sí, la 3 sería dividir el perímetro, si es un cuadrado entre 4, y ya tendríamos el lado, la medida de un lado, Bueno, y luego ¿verdad? multiplicarlo para sacar el Y área. luego multiplicar por la misma medida para sacar el área, sería ese el área. Ese sería de la 3. a ver, ¿qué les parece si vamos, van resolviéndolos y dado un tiempecito, ¿cuánto tiempo les gustaría? ¿Unos 10 minutos o 5 minutos? O 5 minutos, lo que alcancemos a hacer en 5 minutos. Ok. Y ya luego vamos checando qué hicimos, qué resultado nos dio. O 10 sea, minutos, compartimos, maestro. compartimos lo que ustedes hicieron y cómo lo hicieron, ¿de acuerdo? Sí. Para Sí, ayudarnos, para ver qué sucedió. ¿Sí? sí, Por favor. sí.
9.2. Cuatro. Del lado de un cuadrado. Un lado 6.25 centímetros cuadrados. Un lado hacia el lado de un cuadrado. El lado de un cuadrado superficie. Hallar el lado de un cuadrado. No es el 4. Entre dos. Centímetros cuadrados. Aquí, entonces, área. Entonces, perímetro. Y este también es perímetro.
El perímetro de un cuadrado de mide 10. El lado de un cuadrado cuya superficie es 2.5. Hallar el perímetro. 3 es investiga el área el perímetro de un cuadrado cuya superficie mide Es igual a un cuadrado. La superficie mide 10 puntos. Entonces, voy a 5. 4 por L. L y al 3. el área son 625 centímetros. Pues son Acá son 10. ¿No? Punto. Lo voy a dividir. Seis. Y la divide 3. 4 por 3. Área de superficie lo mismo. Metro cuadrado. El perímetro es 4 por la área. Al 10.24 centímetros cuadrados. El perímetro. Perímetro. Es el área. Un lado cuadrado. Un área. 5 no. Es igual al lado 4 veces. El área es igual
Cuadrado. Entonces aquí 10.24 es 9. No, 3 punto. lado, es 34. Maestro, ya quitó las preguntas. Si perímetro son 34 metros, perímetro. Maestro, ¿puede poner otra vez las preguntas, por favor? 7, 4, 28. 4, 32. 30. 2 por 4, 8. 4, 4 por 3, 12. 5 por 4, 20. 6 y 7. 7, 7. 34 metros. ¿Cuál es el lado? 5 por 4, 22. 4. 4, 5. Número 7. La diagonal de un cuadrado mide 9 metros. La diagonal de un cuadrado Calcula su área. mide diagonal. Una diagonal. Ya está. ¿Me hablaste, Reina? Sí. Para el perímetro de un cuadrado que su superficie mide 10 Me hablaste como una hora. Diagonal. Bueno, este es el área. Y el área es del cuadrado. Su área. Del cuadrado. Ya está, maestro. Apagué mi teléfono, apagué mi micrófono. Mari, ¿cuál fue el perímetro en el primer ejercicio? Ah, pues es bien fácil.
Ujú, 12 metros y el Y área 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados. Creo que ahí no hubo ningún problema, todos coincidimos. En Sí. ese caso, la respuesta, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? sí. Ok. En el segundo dice, haya el perímetro y el área otra vez de un cuadrado de 11.3 metros de lado. A ver, Rosa, ¿cómo le fue con ese problema? ¿Cuánto le dio de perímetro y cuánto le dio de área? Rosa, tiene muteado el micrófono. Está apagado su micrófono. Rosita, tiene que abrirlo para escucharla. Por favor. Rosa. Bueno, vamos a ver, esperar a ver si Rosa, se anima, porque tiene su micrófono apagado, Rosa. Sí lo tiene muteado. No nos escucha. No, no la escuchamos a ella. No escuchamos. Ah, Ahora sí, Rosa. permítame. Sí, Sí, el perímetro, 11.3. 45.2 metros, el perímetro, metros. ¿verdad? Ujú. ¿Y el área? Y el área, 37.29 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? No, No, no. A ver, 37.29. Rosa nos dice que 37.29 Sí, es el multipliqué. área. Ah, no, perdón. ujú. Sí, sí, es 11.3 metros de lado. Se Ujú, multiplica 11.3 por 11.3 y nos da ujú, 37.29. Ah, caray, ¿cómo? 11.3 por 11.3. Sí, porque la medida de un lado son 11.3 metros. Si ujú. 10 por 10 son 100. 11.3 por 11.3 tienen que ser más de 100. 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 1. Ah, sí, me faltó otra, perdón. 33.9, sí. Oh, voy a tener que encimarle aquí. 3, perdón. Vamos una, 3, 6, 7, 9, 6, y vamos una, 3, 7. Voy a volverle a hacer Muy bien. No se punto 3. preocupe, no se preocupe. Usted haga su ejercicio. Lo Sí, vamos a dejar pendiente para que usted nos dé la respuesta, ¿de acuerdo? sí. Está bien. A ver, Mari, en el cuarto ejercicio, ¿El 3 o díganos, el 4? perdón, el tres, El 3, ya me estoy ¿verdad? adelantando, sí, el 3. ¿Qué hizo ahí? Díganos El cuál fue su 3. procedimiento. El problema dice, Averigua averigua el usted. área de un cuadrado cuyo perímetro mide 29.2 centímetros. Bueno, ¿Cuál? yo Ujú, al perímetro, sí, que quiere decir que son 4 lados iguales, ujú, lo dividí entre 4, el ah, 29.2 del ujú. perímetro, y me dio 7.3, Esa sería la medida de qué? un lado. De un lado. Y el área ya me dio este 7.3 al cuadrado. Ujú. Me Maestro, ya quedan tengo, perdón, ya tengo la tres respuesta. punto Sí, deje veintinueve. que nos diga Sí, está Mari, bien. deje que nos diga Mari la respuesta del Está ejercicio bien. 3 del área. Entonces, ¿cuál fue el área ahí, Mari? 53.29 metros Ujú. cuadrados. Centímetros Centímetros. cuadrados. Ok. ¿Coinciden? Sí, sí. Sí. ¿Escucharon el procedimiento que hizo Mari? Dice, como era el perímetro, Mm, ya es un total de medida, ya es un total de la longitud de los cuatro lados, y como el cuadrado consta de cuatro lados, entonces dividí 29.2 metros, perdón, centímetros Entre entre 4. cuatro. Y al dividirla, al hacer la operación, me resultó 7.3 centímetros cada lado. Por lado.
Como en el problema me están pidiendo el área, entonces ya con ese resultado de 7.3 centímetros y que tiene que ser al cuadrado, multipliqué, dice Mari, 7.3 por 7.3. ¿Sí? Que me da un total de Dándome un 53. producto de 53.29 centímetros cuadrados. Así Ese es. vendría siendo el área en el caso del ¿50 qué? ejercicio 3. Sí. 53.29 centímetros cuadrados. Esa fue la respuesta que nos dio Mari en ese problema. Pregunta, ¿coinciden? ¿Están de acuerdo? ¿Les dio a ustedes ese resultado? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, bien. Se vale no coincidir, acuérdense. Sí. Sí, porque a nosotros a lo mejor lo pensamos, lo resolvimos de otra manera y nos dio otro resultado. Sí, fue el procedimiento que realizó Mari. Es la lógica. Sí. Ok. Entonces vamos a ver ahora nos vamos a regresar al 2. ¿Cómo quedó Sí, finalmente el área, Rosa? sí, una disculpa, ¿eh? No El se perímetro sí preocupe. había quedado de 45.2 metros Ujú, lineales y ujú. el área sería 127.69 metros cuadrados. A ver, ahí está la respuesta que ya nos está dando finalmente Rosa para Así el es. área en ese problema 2. Área igual a 127.69 metros cuadrados. Así Así es. es. Es que me fui a resolver los demás y dejé este maestro, por No, eso no no, se preocupe. no tenía el área. Una disculpa, pero ya. ¿Vamos bien? El 4. Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya Sí, Sí. llevamos 3. 3, Llevar ¿verdad? 4. Muy bien. A ver, Jaime, con el 4. Sí. Halla el 4 lado de un sería el cuadrado cuya superficie es cuadrado, 6.5. Ajá. 6.25 se supone que el 6.25 centímetros cuadrados es es la superficie. Ujú. Entonces a O la área. superficie sí, hay que sacarle raíz cuadrada, ¿sí? Ujú, Para saber cuánto mide el otro lado. Entonces la ujú. raíz cuadrada de 6.25 son 2.5 centímetros. Dos Ok. punto- Ah, ¿Qué es, esa no. qué es el lado? Ujú. 2.5 Ok. centímetros cuadrados, 2.5 centímetros. que es A ver, la A respuesta. ver, platique. Ajá. lo divides entre 4 es 1.56, ¿no? A ver, No, estoy sacando la raíz cuadrada. platíquenos, Jaime, platíquenos. ¿Cómo resolvió la raíz cuadrada? Tiene que darnos, a ver, para que las personas, los compañeros recuerden. A ver, ¿cómo le La hizo? raíz cuadrada para poder obtener la superficie total, es la multiplicación de lado por lado, ¿sí? Ajá. Si lo que necesito es un lado, pues tengo que extraer la raíz cuadrada del número del área total, que son Ujú. 6.25, y la raíz cuadrada me da 2.5. Ok. El Quiere 2 decir, entonces por 2.5 por 2.5, digo, ujú, perdón, el 2.5 elevado al cuadrado me da 6.25. ok, Es una inversa, pues. es la operación contraria. Entonces, la operación contraria a un exponente es la raíz que Raíz nos Cuadrada. dice cuadrada. ese exponente. En este caso, si Ujú. el exponente es 2 porque es centímetros cuadrados, entonces le voy a calcular a ese 6.25 que es el área, le voy a sacar raíz cuadrada, voy a utilizar la raíz cuadrada. La raíz Entonces, la cuadrada. operación contraria de un exponente es la raíz y Así la es. operación contraria a la raíz, pues es el exponente. Pero no recuerdo cómo se saca la raíz cuadrada. Ándele, entonces eso es lo que yo le preguntaba a Jaime, ¿cómo Ni yo resolvió tampoco su recuerdo. la raíz cuadrada? Ajá. Yo tengo un método, bueno, yo aprendí un método muy ya grande, que era, Ujú, de cuenta, prueba y error, no recuerdo, incluso tiene un nombre. O sea, calculo la raíz de cada número, ¿sí? Directo, y ujú, voy viendo cuál es la más acercada. Lo primero es 6, la raíz más cercana a 6 es 2. ujú. Por 2 son 4, porque si ya me voy a 3 es 9, entonces la Ujú. primera es 2. Entonces ya de ahí voy después sacando al 2.1, al 2.5 por 2.5 para el 6.25 hasta encontrar la raíz correcta. Ok. Es una manera que yo tengo. Sí, Francamente, sí, ya la calculo en la calculadora o acierto error, ¿verdad? Acierto error. exactamente. Sí. Sí, sí es.
O sea, ir buscando los números que se van acercando a esa cantidad. Si yo, por ejemplo, tengo un 28, entonces me voy a ver 2 por 2, 4, no, 3 por 3, 9, no, está muy lejos, 4 por 4 son 16, está retirado, 5 por 5 son 25, ese me acerca. Si me voy al 6 ya es 36, no, entonces me quedo con el 5. Así se va, tanteo, ¿verdad? Exactamente. Tiene Tanteo, un bien. nombre el método, pero no recuerdo ahorita, aristotélico, alguna cosa de esas medio. Usted no se preocupe. Bueno, entonces, yo les voy a enviar, porque ya se nos terminó el tiempo, nos quedan 3 minutitos, les voy a enviar una, ¿cómo se podría decir? Resolver la raíz cuadrada paso a paso, Sí. ¿sí? Ándale. Yo les Sí, voy muy a mandar, bien. les voy a mandar una hojita, a ver si no los Ok. revuelvo más de la cuenta. Ok. Y en la para próxima recordar. sesión, en la próxima sesión, continuamos con la resolución de estos ejercicios que nos faltan. ¿Para Está qué? bien. ¿Con qué propósito? Con el propósito de recordarles a ustedes cómo se resuelve la raíz cuadrada de una cantidad para que ya ustedes en su casa, después de haber estudiado eso, lo que yo les envíe, vayan resolviendo lo que nos está pidiendo ahí en cada ejercicio que se solicite el uso de una raíz cuadrada, así como nos lo platicó Jaime, ¿de acuerdo? Es que hay una forma para resolverlo, pero Sí, ya la olvidamos. sí, sí, Bueno, sí. ya la olvidé. Yo Sí, sí, también. vamos a recordarla. Ustedes pueden buscar incluso en internet, hay tutorías para resolución de Raíz raíces cuadrada. cuadradas. También se pueden dar ustedes a la tarea en cuanto su tiempo se lo permita de hacerlo. Pero yo me voy a tomar el tiempo para de hacerlo. Ya lo estaba elaborando, se los quería Gracias, maestro. proyectar, nada más que ya no alcancé Ujú. a terminarla. Entonces la dejé como en 2 pasos, entonces no tiene caso que ahorita se las dé a conocer, porque entonces lo único que voy a hacer, me falta, sí, falta. Entonces voy a hacer el procedimiento, les digo, y voy a írselos acomodando para luego explicarlo, tratar de explicárselos también en el mismo archivo para que ustedes lo revisen y luego se den a la tarea de contestar los ejercicios y vean si les sirve para que practiquen también su raíz cuadrada, Sí, la Ah, muy maestro. resolución bien. de raíz Gracias. cuadrada. Ok. ¿De acuerdo? Sí, Sí, gracias, maestro, maestro. muchas Muy bien. gracias. Permítanme nada más recordarles a los que me hicieron, los que estuvieron presentes, compañeros del SUAM de las oficinas, muchísimas gracias, como siempre, muy valioso su apoyo, ¿eh? Tengo anotado a Jaime, Sí, señor. tengo anotada a María Rosa, tengo anotada a Graciela, tengo anotada a María y también a Carmen Villaseñor. Ok, aquí estoy. Falto ¿Quién yo, me falta? maestro, Guadalupe Saldo. Guadalupe Saldo. María Guadalupe Saldo. Muy bien, Guadalupe, ya la registré. Gracias, Ángeles, maestro, muy amable. Carmen Villaseñor también. Carmen, ya está. Maestro Ok. Ángeles Grajeda, por favor. Ángeles. Sí, María de aquí los Ángeles estuve. Grajeda Cota. Muy bien, Ángeles. Muchas gracias. Gracias a usted. José Luis. ¿Se encuentra José Luis? Sí, maestro. Gracias. Sí recibí su envío, ¿eh? También de Rosa, se lo revisé. Muchas gracias. José Efren, Alicia Melgoza Pimentel. ¿Sí estuvo Alicia Melgoza Pimentel? No, ¿verdad? Entonces José Efren no lo tengo tampoco. No está en contacto. Pues muy bien, creo que se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Quedamos pendientes con eso que les voy a enviar para que ustedes continúen. Claro, pueden continuar resolviéndolo. Eso no impide que no lo hagan. Pero sí les voy a mandar ese proceso paso a paso con lo de la raíz cuadrada para que ustedes lo revisen y luego se apoyen con eso para encontrar los resultados, a ver si coinciden. ¿De acuerdo? De acuerdo, Bueno, pues muchísimas gracias. muchísimas gracias. Que tengan Sí. feliz fin de semana, que descansen Gracias, y hasta nos luego, estamos maestro. viendo en la Igualmente, próxima. maestro. Sí, Bye. hasta luego, Gracias, maestro. Muchas maestro. gracias. Hasta luego, Hasta luego, compañeros. compañeros. Hasta luego. Hasta Gracias a los luego. compañeros Hasta luego, también de la maestro. oficina. Bye. Hasta luego. Gracias, muy buena tarde. Gracias. Igualmente, buenas tardes. Que tengan bonita semana. Hasta luego. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Gracias, igual para todos.